Luego de mi relación con Natalia, la muchacha mitómana que me había engañado con una vida inventada por ella misma, me quedé a la deriva, con la sensación malsana de que yo no estaba hecho para una relación de pareja, que esa dinámica afectiva estaba por fuera de mi comprensión y que lo mejor era asumir una vida en soledad. Tampoco el deseo de ser padre me llamaba la atención. Si no podía tener plantas ni animales porque me disgustaba que otros seres dependieran de mí y me esclavizaran, así lo sentía yo, ¿cómo diablos iba a ser capaz de enfrentar la paternidad de una manera responsable y positiva? Por encima de cualquier otro ideal, el que yo más valoraba era la libertad. No soportaba sentirme amarrado, sometido, controlado, obligado a cumplir con una serie de rutinas detestables. Prefería mil veces la depresión solitaria, el aburrimiento y quedarme botado todo un domingo en la cama sin hacer nada, durmiendo a intervalos, comiendo cualquier cosa y leyendo una buena novela mientras afuera la lluvia castigaba la ciudad. Además, en la medida en que me iba acercando a los 40 años, cada vez me asumía mejor, sin tapujos, sin falsas ilusiones, sin pretender ser como los demás. No obstante, aunque estaba acostumbrado ya a mi encierro monacal, una noche que entramos con Capeto en un cabaret en busca de un testigo cuya declaración era clave para llevar a juicio a un senador corrupto, me quedé inmóvil viendo un show de striptease en la pista central. Era una muchacha morena con el cabello trenzado hasta la espalda, con un cuerpo tenso y voluptuoso, y una mirada de hembra ansiosa que me calibró desde el primer momento en que entramos al salón con mi amigo. Mientras Capeto entrevistaba a la testigo, yo hablé con la morena después del show y quedamos de vernos 2 horas más tarde, frente al local. Cumplí la cita y terminamos en mi apartamento entre besos y caricias. A la mañana siguiente me levanté al mediodía porque el teléfono y el timbre sonaban sin parar, y me di cuenta enseguida de que algo estaba funcionando mal en la realidad. Tambaleaba al caminar, me dolían los ojos, tenía la boca reseca y no recordaba muy bien qué había pasado la noche anterior. Gracias a Capeto y al portero del edificio, terminé en una ambulancia rumbo al hospital más cercano para que me desintoxicaran. La morena me había echado en un vaso de ron varias pastillas de Ribotril maceradas y después había ido con el dinero de mi billetera, mi reloj y 3 cámaras de fotografía. Mis compañeros me crearon entonces una fama de don Juan camuflado y fui el hazmerreír del periódico durante meses. Como no podía recuperar las cámaras, la única salida que me quedó fue hacer una exposición de fotografía en la Alianza Colombo-Francesa y vender al público buena parte de mi trabajo. Contra todo pronóstico, la exposición fue un éxito. Me labré una relativa fama de la noche a la mañana y vendí todas las fotos que había colgado en el salón principal del edificio. Algunos medios escribieron sobre mí, me entrevistaron en 2 o 3 programas de televisión, pero lo que perduró en mi memoria de ese instante de efímera gloria fue una entrevista de radio que me hicieron en una emisora de reconocida audiencia. Eran las 11 de la noche, estábamos todos en el corredor esperando nuestro turno, mientras una señora pasaba con un termo en la mano y nos servía café en pequeños vasitos desechables. Hacía frío y algunos nos frotábamos las manos para calentarnos un poco. De pronto se abrió la puerta del estudio y un ayudante gritó: «Los mariachis, rápido, en 2 minutos estamos al aire». 3 hombres y una mujer vestidos de negro y con sombreros se apresuraron a entrar al estudio. Yo seguía afuera, esperando y aguantando frío. Entonces me di cuenta de que a mi lado se había quedado sentado uno de los músicos. Apagado, triste, miraba al piso en silencio. Le pregunté qué instrumento tocaba. Me contestó que la trompeta, que había aprendido a tocar en el ejército y que después había puesto a practicar con unos amigos hasta que había logrado integrarse al grupo de serenateros. Luego remató diciendo: «Pero en el día soy otra cosa, mecánico». Frente a mí había un enmascarado con saco y corbata, una escena curiosa como sacada de una película mexicana del Santo. El tipo se metió en la conversación y afirmó: «A mí me pasa lo mismo, hermano. De noche soy luchador de lucha libre y de día soy contador en una oficina de palo quemado». Es que la situación está berraca. La puerta volvió a abrirse, salieron los mariachis y el anunciador gritó: «Centella verde, rápido, tenemos 1 minuto». El luchador se apresuró a entrar al estudio para la entrevista, se acomodó el saco y se templó la máscara antes de entrar. Los mariachis se fueron y nos quedamos en la sala de espera, un hombre que caminaba de lado a lado sin parar, una mujer extraña con una media luna en la frente y una tuna universitaria cuyos integrantes parecían murciélagos llenos de confeti.
El hombre se sentó por fin y me dijo: «Aquí no hay nada que hacer, menos mal pronto van a venir por mí». Le calculé unos 50 años, flaco, narizón, de mirada nerviosa. Me imaginé que sus hijos vendrían por él para llevárselo al extranjero. Antes de que yo le dijera cualquier cosa, él aclaró: «Este planeta ya no vale nada, en poco tiempo van a venir a llevarme los Ganímedes. Tengo amigos en el espacio». El enmascarado salió y el hombre volvió a gritar: «El contactado, de afán, tenemos 30 segundos». Y el hombre, que muy pronto viajaría por el espacio interestelar, se apresuró a entrar al estudio. La señora de la media luna se hizo cerca de mí y me preguntó: «¿Qué signo es usted?». Intenté esbozar una sonrisa y respondí: «Capricornio». Me hizo una larga exposición sobre los hijos de Saturno. Le pregunté hacía cuánto se dedicaba a la astrología. Me dijo que antes trabajaba en el SENA, que la habían echado y que ahora se ganaba la vida con los astros. Entonces me llamaron. Entré al estudio y el entrevistador comenzó el diálogo diciendo: «Es usted un fotógrafo urbano y realista, ¿verdad?». Pensé en mis compañeros de sala de espera y no supe qué contestar. Balbuceé 2 o 3 estupideces. Cuando salí, el tipo gritó: «Madame Starr, al estudio, rápido, por favor», y la sacerdotisa del SENA se apresuró a ingresar. Había perdido todo contacto con Gerardo Montenegro desde los años de juventud. Sabía de él porque lo veía ocasionalmente en los anuncios publicitarios de grupos de teatro que montaban piezas de gran calidad. Era conocido en los círculos teatrales como un actor de primera línea y supe por un escándalo que llegó a la prensa que se negaba a trabajar en televisión y que despotricaba cada vez que podía sobre la trivialidad de los actores de telenovelas y seriados televisivos. Me gustaba verlo en esa posición, atrincherado en sus viejas creencias, diciendo no, defendiendo lo que él consideraba una cuestión de principios. Tenía un excelente recuerdo de él, y mi memoria siempre me traía a la cabeza la noche en que nos apalearon frente a la tienda, la noche fatídica en la que habían matado a Bernardo. Y una mañana cualquiera, después de tantos años, apareció la noticia de que un grupo subversivo lo había secuestrado en Buenaventura durante una marcha local de los maestros de planteles públicos, la misma marcha en la que habían torturado y asesinado a Simón. No se sabía de qué manera habían perseguido y detenido a Gerardo, pero varios testigos aseguraban de que lo habían llevado hasta las estribaciones de la cordillera occidental y que ahí su rastro desaparecía entre trochas y caminos de herradura. Fue curioso empezar a verlo en las protestas que iban a lo largo de la carrera séptima hasta la Plaza de Bolívar, en grandes pancartas en las cuales su foto era predecida por letreros diversos: «Secuestrado, devuélvanlo» o «Libertad para Gerardo Montenegro». Capeto investigó sobre él y escribió un bello reportaje en el que él relataba su vida durante los últimos años: una madre bipolar que había muerto en la clínica Montserrat, un padre alcohólico que había padecido de un cáncer de médula ósea y que había fallecido en condiciones lamentables, una separación por infidelidad de su mujer y un arrinconamiento laboral por negarse a aceptar papeles de televisión. En suma, la vida lo fue poniendo poco a poco contra las cuerdas, y quizás había terminado en la marcha de Buenaventura hastiado de todo, enfrentándose a la policía como lo hacía en sus años juveniles, iracundo, desesperado, decidido a romperse la crisma con tal de exigir un cambio en ese sistema que él consideraba corrupto, hipócrita y mal concebido. Y de nuevo fue grato descubrir que otro de mis antiguos amigos había mantenido al margen de modas y dineros sucios, sin negociar uno solo de sus ideales. Al cabo de los meses, en un operativo militar en un pequeño pueblo del departamento del Chocó, Gerardo apareció herido de gravedad, pero con vida. El ejército lo transportó en uno de sus helicópteros hasta Bogotá y le prestaron asistencia médica en el hospital militar. Hasta allí llegamos con Capeto y logramos entrevistarlo para el periódico. En un momento dado, escondido entre varios vendajes y bajo el efecto de calmantes, me miró fijamente y sonrió. «¿Dónde nos volvemos a encontrar, viejo?», dijo con la voz pausada. «Es un placer verte con vida», le dije sintiendo un nudo en la garganta. «Los años nos iban volviendo débiles. ¿Cómo estás?». «Eso tengo que preguntarlo yo. Ya ves, mala hierba nunca muere. Eres muy famoso, todos los medios hablan de ti. Sé de tu exposición en la Alianza, te felicito».
Recordé que llevaba una fotografía original de mi serie Odios entre el maletín, un estudiante de universidad pública enfrentándose a todo un pelotón antimotines. La saqué, se la entregué a Gerardo con una sonrisa y le dije que me gustaría que la llevara de allí en adelante como un recuerdo de nuestra juventud compartida. Gracias, viejo, me dijo agarrándola con ambas manos, no me desprenderé de ella. Lo importante es que estás aquí, con vida. No por mucho, hermano, apenas pueda pienso regresarme, mi destino está allá, en el Chocó. Entonces nos contó a Capeto y a mí una historia que parecía sacada de una novela romántica del siglo XIX. Durante el cautiverio, los guerrilleros lo habían movido de un escondite a otro para el centro de la selva, hasta que lo llevaron a uno de los campos de secuestrados. Se tropezó con unos seres famélicos, enfermos, amarrados a los árboles o encadenados. Fue testigo de escenas dantescas que le demostraron la enorme hipocresía de esos individuos que por un lado se presentaban como combatientes a favor del pueblo y por el otro cometían acciones tan ruines como el chantaje económico, el secuestro y la tortura. Y como si esto no fuera poco, masacraban a la población civil y cometían genocidios con pretextos ideológicos de pacotilla. A Gerardo le dolió ser testigo de una realidad macabra, que Colombia era uno de los pocos países donde todavía existían campos de concentración, es decir, crímenes de lesa humanidad sobre los cuales muchos hombres de izquierda no decían nada y callaban, convirtiéndose en cómplices de semejantes atrocidades. En una de las paradas que los guerrilleros habían hecho para tomar aire y recibir nuevas órdenes, Gerardo se dio cuenta de que estaba en el lazareto de Nuanamá, donde todavía es costumbre enviar a los enfermos de esa zona del país que han sido contagiados con lepra. En su mayoría eran personas de raza negra o indígena que ya estaban curadas, pero cuyas deformaciones en el rostro y en las manos eran tan visibles que los condenaban a vivir en el leprocomio para impedir que la población sana los señalara y los rechazara. Gerardo se enamoró de una muchacha contagiada que hacía el trabajo de enfermera en el lugar y entabló con ella una relación muy estrecha, pasional, en la que seguramente depositó toda la fuerza de su desesperación y sus ganas de huir de un pasado en el que no había sido feliz. La joven se entregó por completo y lo amó con la dulzura reprimida a la que le había sometido la enfermedad. Eran dos seres heridos por un mundo que los había despreciado y en consecuencia convirtieron ese amor en un grito de rebeldía y de plenitud al mismo tiempo. El problema fue que los dos custodios de Gerardo recibieron órdenes de trasladar al prisionero a otro refugio y los amantes tuvieron que separarse. Sin embargo, durante semanas, después de una fuga concertada con uno de sus captores, Gerardo vagabundeó por la selva chocuana, con la idea obsesiva de salvarse, de no morir, de sobrevivir a cualquier precio con tal de regresar a los brazos de esa mujer, que ahora era su razón de existir. Y en efecto, después de 1000 peripecias, ahí estaba, con un disparo en la espalda, pero vivo y listo para largarse en cualquier momento a Nuanamá en busca de su amada. Nos dijo que con una herencia que había recibido de su padre pensaba construir un hospital en el leprocomio y que se dedicaría a trabajar por los enfermos de esa zona del país, tan afectada por la pobreza extrema, los intereses de paramilitares y guerrilleros que sacan droga por el Pacífico y azotada encima de eso por un clima lluvioso que facilitaba la proliferación de infecciones y fiebres que minaban la salud del que fuera. Eso nos dijo Gerardo desde su cama del hospital militar. En un instante en el que Capeto salió al corredor a fumarse un cigarrillo, mi antiguo amigo me preguntó con algo de curiosidad: ¿cómo se llamaba ese amigo tuyo que tenía el papá en la cárcel, el viejo que vivía obsesionado con Gauguin? Antonio Lacruz. Lacruz, sí, ¿qué ha sido de él? Es una historia como para hacer una película. El viejo, antes de morir de cáncer, le dejó un diario que se llamaba El Proyecto Gauguin, y el huevón lo persiguieron y lo torturaron por ese cuaderno. La policía y los del DAS creían que había información clave que el hombre había reunido durante tantos años de la cárcel. Finalmente le mataron la novia a Antonio y él ahora vive en el Putumayo, en una comunidad indígena. Terminó cumpliendo un destino que parecía trazado para su padre y no para él. Recuerdo que durante toda mi juventud me impactó mucho esa imagen del preso rodeado por los cuadros de Gauguin. En Nuanamá no hice sino pensar en eso. ¿Cómo será que bauticé a esta mujer Teura, como la joven indígena de las pinturas de Gauguin en Tahití? Toño fue el primero en fugarse.
Tafur se voló de la clínica psiquiátrica y anda desaparecido. Simón terminó en Buenaventura y lo mataron en la revuelta en la que te capturaron a ti, y según veo, tú serás el próximo en partir. Lo de Simón fue tenaz, hermano. Yo vi su cadáver, lo volvieron mierda. Sí, lo sé. Pues si tienes cómo comunicarte con tu amigo Antonio, dile que la imagen de su padre me marcó para siempre. Tú nos hablabas mucho de esas visitas que le hacías al viejo en la modelo, y ahora, ya cuarentón, terminé haciendo lo que siempre quise, salir al escenario, hacer una venia y mandar al público a la mierda. A veces siento que la culpa de todo la tiene esta ciudad. Acaba con cualquier ilusión, destruye todo tipo de esperanza. Tus fotos hablan de eso, son magníficas. Gracias. Capeto entró y me dijo que teníamos que irnos. Me despedí de Gerardo y luego supe que recién salido del hospital había tomado un vuelo para Quibdó. Luego leí su novela, Los hombres invisibles, en la cual contaba cómo se habían desarrollado en su interior el hastío y el pesimismo bogotano, hasta el punto de obligarlo a tomar la decisión de alejarse de sí mismo y buscar una nueva vida en el sur, en un pueblo del Pacífico colombiano. La novela tuvo buena recepción, pero Gerardo no apareció por ninguna parte, no hizo promoción del libro, ni dio entrevistas ni nada. Lo había escrito para saldar una vieja cuenta con esa vida que ya no era la suya. Eso era todo. Apenas cerré la última página de la novela, suspiré profundamente y dije en voz alta, el cuarto punto de fuga.